Distinguido oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, Navidad es salvación. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Favor de suscribirse. Si se ha suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Solamente estaré leyendo el versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí tenemos en Gálatas, en pocas palabras, una maravillosa declaración sobre la deidad y humanidad del Salvador. Él es el Hijo eterno de Dios, pero nació de mujer. Si Jesús fuese solo un hombre, estaría de más decir que era nacido de mujer. ¿De qué otra manera podría nacer un simple hombre? La expresión en el caso de nuestro Señor da testimonio de la singularidad de su persona y del modo singular de su nacimiento. Nacido en el mundo como israelita, nació por ello bajo la ley. Como hijo de Dios, el Señor Jesús jamás hubiera estado bajo la ley. Él era quien la había promulgado, pero en una gracia llena de condescendencia se puso a sí mismo bajo la ley que él había promulgado para poder magnificarla con su vida y llevar la maldición de la misma con su muerte. De la misma manera sigue el apóstol Pablo razonando: en la infancia del mundo la ley ejercía su dominio, pero la ley no era más que un conocimiento elemental. La ley exigía un precio a aquellos que dejaban de observarla, el precio de la muerte. Antes que Dios pudiese llevar a los hombres a la maravillosa posición de hijos, se tenía que pagar este precio. De modo que el Señor Jesús, que vino al mundo como miembro de la raza humana y de la nación judía, pagó el precio que la ley demandaba. Por cuanto Él es Dios, su muerte era de infinito valor, es decir, fue suficiente para pagar por cualquier cantidad de pecadores. Por cuanto era hombre, podía morir como sustituto del hombre. Hablar de Navidad es hablar de salvación. Si ahora hiciera una encuesta entre las personas que no conocen a Dios, preguntándoles qué es la salvación y de qué necesitan ser salvados, la respuesta tal vez podrían ser: de las deudas que tengo, de trabajar tantas horas y ganar poco dinero, de la inseguridad en el lugar donde vivo, de mi pasado que me tiene atado, de mis enemigos, etcétera, etcétera. Pero la salvación es mucho más. El anuncio de la salvación para todo aquel que quiera aceptarlo es la segunda declaración, el mensaje de buenas noticias que el ángel les da a los pastores de Belén. Dice Lucas capítulo 2 versículos 9, 10 y 11. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La primera indicación de este singular nacimiento no fue dada a los guías religiosos de Jerusalén, sino a unos contemplativos pastores en los montes de Judea, hombres humildes y fieles en sus tareas cotidianas. Un ángel del Señor se presentó a los pastores y una brillante luz los rodeó con su resplandor. Al llenarse ellos de pavor, el ángel los alentó y les comunicó las noticias. Eran buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Aquel mismo día, en la cercana Belén, había nacido un bebé.
y este bebé era un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí tenemos una teología en miniatura. Primero de todo, Él es un Salvador, lo que se expresa con su nombre, Jesús. Luego, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Finalmente, Él es el Señor, Dios manifestado en carne. La vida sin Cristo es difícil de vivir. ¿Me escuchó bien? Es difícil de vivir. No entiendo cada día que pasa y que nos abruman los problemas, como hay millones de personas que enfrentan la vida sin Jesucristo. Es una de las razones por la cual la humanidad está sumida en el alcoholismo, las drogas, robos, crimen, y por esta razón muchas personas buscan el suicidio. Vemos que en la Biblia encontramos consejos para superar problemas de cualquier índole en la vida. Tener el Espíritu Santo a nuestro lado es un regalo de Dios. Y otro regalo que nos habla la Biblia es paz sobre la humanidad, como dice Lucas capítulo 2 versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decía en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De repente todo el entusiasmo hasta entonces contenido del cielo estalló en alabanza. Una multitud del ejército celestial apareció junto al ángel que alababa a Dios. Su cántico, conocido generalmente en la actualidad con el título Gloria in excelsis Deo, captura el pleno significado del nacimiento de aquel bebé, y su vida y ministerio traerían gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O quizá los hombres en los que Él se agrada. Los hombres en los que Dios se agrada son los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que fuera de Cristo, o enseña la Biblia, que fuera de Cristo la paz que nos ha traído Jesucristo es la misma que dice Romanos capítulo 5 versículo 1. El primer gran beneficio de que gozan aquellos de nosotros que hemos sido justificados por la fe es paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha terminado la guerra, han cesado las hostilidades. Por medio de la obra de Jesucristo han sido quitadas todas las causas de enemistad entre nuestras almas y Dios. Hemos sido cambiados de enemigos a amigos por un milagro de la gracia. En otras palabras, mientras usted no acepte a Jesucristo, usted no puede tener la paz con Dios. Muchos dicen creer en Dios. La pregunta es, ¿en qué Dios? Porque hay miles de dioses para los seres humanos. Han hecho dioses a los astros, a la luna, ídolos, a los espíritus, etcétera, etcétera. ¿Cuál Dios? La Biblia nos revela que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia y Dios Padre de aquel hombre que vino a traer la paz de su Padre a esta tierra. Como dice el apóstol Pablo de Jesús en Efesios capítulo 2 versículo 14, Él es nuestra paz. Esto naturalmente es verdad. El hecho es que Él mismo es nuestra paz. Pero ¿cómo puede una persona ser paz? Así como cuando un judío cree en el Señor Jesús, pierde su identidad nacional. A partir de entonces está en Cristo. Del mismo modo, cuando un gentil recibe al Salvador, ya no es más un gentil. A partir de entonces está en Cristo. En otras palabras, el judío creyente y el gentil creyente, antes divididos por la enemistad, son ahora uno en Jesucristo. El Jesús mismo afectó esta paz por medio de su muerte vicaria en la cruz, ofreciéndose a sí mismo. Permite que al entrar el año que se avecina, obtenga el regalo más grande que pudiera existir, la salvación de su alma. ¿Me escuchó, amigo? Permite que hoy nazca en su vida un Salvador que es Cristo el Señor. Después de esta explicación bíblica, ¿es pecado celebrar la Navidad? No tiene nada de malo celebrar la Navidad. Jesucristo es la Navidad. Jesucristo es la salvación. Navidad es salvación.
no te hacen ni más espiritual el celebrar la Navidad, ni menos espiritual. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.